La policía que llamó porque ella había como... Ya. ¿Pero está dentro de la universidad? No, es que dejo abajo. ¿Tu compañero? Está la hambre. Sí, ya bueno que te acompañe uno de tus compañeros. Sí, acompáñame. Está la hambre. Sí, acompáñame. ¿Sabes pelear? Oye, ¿sabes pelear? Señora, bueno, nos quedamos aquí, ¿verdad? El lunes vamos a ver con todo detalle, o sea, estamos viendo todo lo que es generalidades, ¿no? Entonces, el lunes sí sería bueno, porque yo voy a hacer muchas preguntas. Entonces, sí sería bueno de que ustedes vengan leyendo lo que es el capítulo de la circulación cerebrovascular, que yo ya les he explicado, ¿verdad? Con esa explicación, a ustedes se les va a hacer sencillo. Yo voy a ir avanzando y el lunes veremos eso. Esta parte ya la vimos, ¿verdad? Esta parte ya la vimos. Y aquí mismo, bueno, vamos a repetir esa misma página de la 237. Si se dan cuenta que es una pena, ¿no? Nuestro país es una pena. Un carro en la calle y rompen a... Nosotros no tenemos ni idea de cómo son los países. Bueno, el que haya viajado a países nórdicos, yo fui a un curso a Suiza y el hotel de hospedaje y la convención, el congreso, había más o menos 5 calles. Y cuando bajaba yo, en la esquina se detenía una furgoneta, bajaba una mesa tipo plastigama, ponía así la pila de periódicos y un ánfora de cristal transparente con una ranura. Y yo me quedaba sorprendido, yo digo, igualito que en Ecuador. Entonces, se iba el señor, dejaba la mesa plastigama, dejaba la pila de periódicos y el ánfora. Y la gente pasaba, cogía el periódico y ponía, cuesta 2 euros el periódico, y ponía 2 euros en moneda o 2 billetes de 1 euro y se iba. Y cuando acababa el congreso, cuando yo regresaba, justamente la furgoneta volvía a detenerse y se llevaba el ánfora y la silla y la mesa de plástico. Yo igualito que en mi país, ¿no? Aquí se llevan el periodo, se llevan la plata, pero es que des en cuenta que nos causa risa, pero o sea, nos hemos mamado de la corrupción, nos hemos criado en la corrupción. Y el mundial anterior, si ustedes recuerdan, el primer país que jugó, que fue Japón, y Japón perdió, cuando los japoneses iban bajando, iban recogiendo la basura que los latinoamericanos íbamos dejando. Y uno dice, un país como Japón, que perdió en la inauguración del mundial, fue recogiendo cosas. Imagínate que un sudamericano, su país pierde y va tirando lo que sea. Vimos esto, que esto es muy importante.
esto es muy importante, de lo que es las estructuras que están en el seno cavernoso. Entonces vemos ahí que está el quiasma. Cualquier lesión tumoral de la hipófisis va a comprometer el quiasma por obvias razones. Ustedes ven ahí cómo está ese quiasma y va a desplazar el quiasma hacia arriba. Va a desplazar el quiasma hacia arriba. Al lado del quiasma, a cada lado del quiasma, están las carótidas internas y el nervio óptico entra por el conducto óptico junto con la arteria oftálmica. Flanqueado adelante y atrás la silla turca es igual como una silla de montar de caballo. Entonces tiene los pulpos adelante y los pulpos atrás, que son las apófisis clinoideas anteriores y las apófisis clinoideas posteriores. Y encontramos ahí una estructura que es el seno cavernoso. Ese seno cavernoso, la pared del seno cavernoso, la pared externa del seno cavernoso, está conformada por un repliegue de la dura madre. Eso no es hueso, por si acaso. Es un repliegue. Hay una estructura ósea un poquito como enconchada, una concha, pero todo lo demás es un repliegue duro de la dura madre. Y en ese interior tenemos a cada lado los senos cavernosos y delante el seno intracavernoso delante y detrás de la hipófisis el seno intracavernoso posterior, anterior y posterior. Y ahí veíamos que tenemos los pares óculomotores. Por lo tanto, si yo les pregunto el día lunes de la semana que viene, no, de la siguiente semana, paciente varón de 27 años que después de una competencia de artes marciales en la que recibió un impacto romo con el codo en la órbita, en el globo ocular del lado derecho, a las 72 horas el paciente presenta dolor, enrojecimiento del globo ocular y proctosis. Proctosis es el globo ocular un poco hacia afuera. Eso es una proctosis. ¿Ya? Una proctosis. Y a la exploración el paciente no mueve los ojos, no mueve el ojo que está proctosis. Y si se le pone un fonendoscopio en el globo ocular, sopla. Hace. Entonces eso se llama una fístula carótida cavernosa. Justamente aquí, lo que yo les comenté del paciente que se murió, que yo operé, que tenía desgarro de la carótida intracavernosa, es esto. Por el trauma craneoencefálico, con que haya, fíjense aquí, ven este hueso, que es la pared inferior del seno cavernoso, o el techo del seno esfenoidal. Están viendo aquí, lo tengo en la mano, concéntrense aquí. Entonces se fractura esto y el hueso hace una esquirla, ¿ya? Esa esquirla, ese trozo de hueso, si desgarra la carótida, sale sangre arterial a gran presión al seno cavernoso, que tiene sangre venosa y que es de baja presión, ¿sí? Entonces el paciente tiene lo que se llama una fístula carótido cavernosa. Compromete los pares craneales, obviamente, compromete los pares craneales. Aquí está el tercero, el cuarto y el sexto, V1 y V2, que es el oftálmico y el maxilar, porque el V3, que es el mandibular, sale por el agujero oval, que ya lo vamos a ver. Entonces, eso sería una fístula carótida cavernosa, que se mezcla sangre arterial con sangre venosa en el seno cavernoso. Ahora, estamos viendo un corte coronal del seno cavernoso desde atrás, ¿verdad? Estamos nosotros posicionados detrás y estamos viendo hacia adelante. Ahora, aquí atrás vamos a tener una estructura. Aquí está la carótida interna, el nervio óptico, la arteria oftálmica. Están viendo aquí, ¿verdad? La arteria oftálmica. Y aquí está la glándula hipófisis. Lo estamos viendo ahora desde arriba. Aquí estamos así viendo esto, ¿sí?
Aquí lo estamos viendo desde atrás. ¿Ven esto? Lo vemos desde atrás. ¿Sí ven allá? Ahora lo estamos viendo de lado y de arriba. Y aquí vemos, estamos viendo el infundíbulo y aquí está el diafragma de la silla turca. Es decir, vamos a ver, esto es el diafragma. ¿Ven aquí? ¿Ven esto que yo estoy aquí? Esto es diafragma de la silla turca, el diafragma celar. Este es el diafragma, el que está aquí. Y ahora lo estamos viendo desde un lado, desde aquí, y un poquito hacia arriba. Lo estamos viendo en este sentido, ¿verdad? Lo estamos viendo así. ¿Ven ustedes? Lo están viendo así. Entonces, estamos viendo el diafragma celar. Si yo le preguntase, ¿tú qué dirías? Si yo digo, ¿qué es el diafragma celar? ¿Tú qué dirías? A ti, ¿qué dirías tú? Por lo que has visto aquí, mira, si te dije yo que la pared lateral del seno cavernoso es un repliegue de la dura madre, el diafragma celar será también un repliegue, un engrosamiento, un acartonamiento de la dura madre. Lo estamos viendo desde arriba. Aquí vemos la carótida, la arteria oftálmica y el nervio óptico. Y aquí estamos viendo, ¿sí ven? Desde una parte lateral, así vemos aquí, desde una parte posterior, pero aquí lo vemos desde una parte lateral. Desde esa parte lateral estamos viendo el seno cavernoso. Y justo aquí voy a ampliarlo para que no haya dudas. Estamos viendo dónde estamos, ¿verdad? Antes de continuar, como va a ser un sorteo, la clase, vamos a ver o bien toda la circulación arterial y venosa o bien los agujeros de la base de cráneo. ¿Ya? Yo voy a dar la clase, pero si alguien se pierde, ya tiene que venir con un concepto de aprendido de los agujeros de la base de cráneo. Porque si yo hago preguntas, sí sería conveniente que todos ustedes estén en capacidad de contestar. Por lo tanto, eso no es aparentar, sino que les aviso que viene una persona externa, es propia del hospital y de la universidad y de la facultad, pero sí sería conveniente de que si yo les pregunto, ustedes contesten, porque él les va a dar, o él o yo, les daremos más adelante neurología. ¿Ya? Ven esto aquí. Entonces, aquí está el seno parital que habíamos hablado, ¿verdad? Recuerda, las apófisis clinoideas anteriores y las posteriores, el agujero, el conducto óptico. Este es el conducto óptico. Aquí vendrían los senos cavernosos, ¿verdad? Y aquí, donde está, aquí, esto que está aquí, donde está ese orificio, que es un ovalado, ese óvalo, ¿cómo se llama? Agujero oval. Agujero oval. Y por ese agujero oval sale la V3, V1, V2 y V3. V1 y V2, o V1, V2, son sensitivas. Y la V3 o la V3, que es la V3, es motora, que es mandibular. Y también sensitiva, pero es mixta. Entonces aquí, miren donde tengo la mano, aquí. ¿Ven donde tengo la mano aquí? Ahí donde tengo la mano, el peñasco, ese peñasco tiene una depresión. ¿Ustedes saben lo que es una fobia? En un paciente con insuficiencia cardíaca, paciente con insuficiencia renal, que se le hinchan las piernas así como una bota, se le hinchan las piernas. O si ustedes habrán visto a una mamá o una tía o una abuela que se le echaba las piernas y uno le coge así el pulpejo del dedo y aprieta el pulpejo del dedo en la tibia, se hace lo que se llama una fobia, ¿verdad? ¿Lo han visto alguna vez? O nosotros mismos, si alguna vez alguien ha viajado durante muchas horas y se le hinchan las piernas por mucho tiempo de pie,
Imagínate una cirugía de 10 horas, 10 horas 40, 10 horas y media, quieras o no, sobre todo si es un altar con delantal de plomo, 16 kilos, se te hinchan los pies. Estás deshidratado, te quedas anúrico, agotadísimo. Lo máximo que yo he hecho es 10 horas 45 de cirugía, como dije la vez pasada. Entonces, si estás de pie y estás con delantal de plomo, se te hinchan los pies, sea sano o no sea sano. Y una mujer o un hombre mayor con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, uno aprieta y le queda un huequito. Eso se llama fobia. Aquí en el peñasco, donde tengo la mano, ahí justo donde está la mano, ¿ven la mano aquí? Sí. Ahí donde está la mano, ahí hay una fobia del hueso del peñasco. Y esa fobia se llama cavum, con la V. Cavum de Meckel, M-E-C-K-E-L, cavum de Meckel. Es como una especie de una fobia en la cara anterolateral del peñasco, porque el peñasco, como es una pirámide que se ha caído, es una pirámide, tiene una cara, la que estoy aquí señalizando, anterolateral, y esta es posteromedial, porque va a la línea media, posteromedial, y la otra es anterolateral, que es como una pirámide, ¿verdad? Una pirámide caída inclinada. Entonces, en ese cavum de Meckel tenemos es el lecho o la camita de este ganglio, que se llama ganglio de Gasser, con doble S, ganglio de Gasser. Ese ganglio de Gasser es la mamá o el presidente o el general o el director de orquesta del nervio trigémino. Recuerden ustedes que el trigémino es el nervio más grueso de los pares craneales y que sale por la cara anterolateral de la protuberancia. Y cuando sale, es un nervio grueso, cuando llega al cavum de Meckel, se hace un magma, ¿sí? Un ganglio grande. Y ese ganglio va a dar las tres ramas, V1, V2, V3. La V1 y la V2 entran en el seno cavernoso y la V3 sale por el agujero vago. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Entonces, el ganglio de Gasser es el ganglio del nervio trigémino. ¿Dónde descansa? En el cavum de Meckel. ¿Qué es el cavum de Meckel? Una rosita que está en la cara anterolateral del peñasco. Y de ahí se divide en tres ramas, V1 y V2 por el seno cavernoso y V3 por el agujero oval. Entonces, aquí yo tengo la arteria carótida interna con su arteria oftálmica y su nervio óptico, el seno cavernoso casi translúcido en la pared, la carótida intracavernosa y el seno cavernoso, el ganglio de Gasser. Entonces, el ganglio de Gasser va a dar esas tres ramas. Ahora vamos a ir viendo, fíjense que aquí están en los pares canales el 3 y el 4, el V1 y el V2, y aquí también lo tenemos, el 3 y el 4 y el sexto, solo que aquí el sexto estaría, aquí está, el sexto, que es el que está aquí, ¿verdad? Y aquí la rama 1 y la rama 2 del trigémino. ¿Ya? La rama 1, la rama 1, la rama 2 del trigémino. Y el 3 es el que va a descender el mandibular. Pues venga, vamos a ver entonces. Aquí, nuevamente, muchas de las imágenes ustedes van a ver, nuevamente van a ver la misma información para que se vaya quedando en vuestra cabeza. Recuerden lo que les dije cuando empezamos anatomía, que debemos ubicarnos de forma estereognósica en tres dimensiones, como si ustedes cogen en un vaso de gelatina, dejan unas uvas y que cuando se cuaja la gelatina, ustedes cogen el vaso y lo ven desde cualquier lado
y en 3 dimensiones están pensando y están viendo dónde está la uva. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Bueno, entonces aquí, esta imagen, aquí hemos hecho un corte axial del cráneo y hemos levantado la bóveda craneal. ¿Ven aquí? Hemos hecho esto. Hemos levantado la bóveda craneal y tenemos la base craneal. Y estamos viendo las estructuras. El hueso frontal, la apófisis crista gallis, donde se inserta la O del cerebro, ¿verdad? La apófisis crista gallis, la lámina cribosa del etmoides, por donde ascienden los filetes nerviosos del nervio olfatorio. El planum esfenoidal, que se une aquí, esa base del cráneo está tapizada por la dura madre. Está tapizada porque no vemos los agujeros de la base del cráneo. Está tapizada por la dura madre. Por lo tanto, aquí yo tengo hueso frontal que está formando el techo de la órbita. Y si uno se da cuenta, miren, hasta tiene el relieve del nervio óptico, ¿sí ven? En ese techo de la órbita, a ese techo de la órbita se va a unir el planum esfenoidal y las alas menores del esfenoide. Alas menores del esfenoide. En esas alas menores del esfenoide se encuentra el seno esfenoparietal. El seno esfenoparietal. Entonces, si yo le preguntase qué estructuras óseas o qué huesos conforman el techo de la órbita, van a decir 2 huesos de los 28 de todo lo que es la cabeza. Tenemos 28, ¿verdad? Si yo separo esto, si separo esto de la columna, tengo 28 huesos que tienen que sabérselo. Son 28 huesos y tienen que sumarlos. ¿Ya? El lunes empezamos, como empezamos a las 4 en teología, la clase empezará unos 5 minutos antes y el que me dice todos los 28 huesos entra. ¿Ya? Los 28 huesos. Entonces, ¿qué estructuras o qué huesos conforman el techo de la órbita? El frontal y las alas menores del esfenoide. ¿Qué otra más? En principio eso. La línea media está el hueso etmoides, ¿verdad? Y en la parte posterior el planum esfenoidal. Entonces, ¿qué huesos conforman o dónde se encuentran las apófisis tenoideas anteriores? En el planum y en las alas menores del esfenoide. Entonces tenemos seno esfenoparietal, lo que les explicaba ayer, y aquí está la fosa craneal media, y la fosa craneal media está conformada por el ala mayor del esfenoide, adelante, esa bóveda que está ahí, ala mayor del esfenoide, y por detrás la cara anterolateral del peñasco, por fuera la concha o la escama del hueso temporal y por dentro el seno cavernoso. No me interesa de que ustedes digan ¿qué dijo? ¿En qué parte? No, ustedes ahora ya van viendo, ahora cada uno con su propia palabra ya tiene que saber cuáles son los límites de la fosa craneal media. Alas del esfenoide, alas mayores, un poquito las alas menores, la cara posterior anterolateral del peñasco, por dentro el seno cavernoso, por fuera la escama del hueso temporal. ¿Ya? Entonces, senos cavernosos, derecho, izquierdo, senos intercavernosos. ¿Ya? Y aquí el clivus, por eso se llama declive, el clivus desciende. Y tengo el plexo basilar en el clivus. ¿Sí? Tengo el plexo basilar en el clivus. Seno petroso superior
y seno petroso inferior. Ya ven ustedes que hay una simetría, están observando, ¿verdad? Ya ven que hay una simetría. Normalmente el seno petroso inferior es mucho más grueso. El seno petroso inferior es mucho más grueso. Ambos van a drenar en el seno sigmoide. Ya, hoy voy a hacerles un poquito de la situación que pasó hoy día en el hospital. A las 3 de la mañana llega derivado del hospital de Calderón un niño de 14 años que ayer ingresa a las 3 de la tarde, o sea, 12 horas en el hospital de Calderón. Llega a las 3 de la tarde al hospital de Calderón y llega a las 3 de la mañana, hoy a las 3 de la mañana, al hospital de Belviche. Paciente en un ejercicio de educación física, una voltereta, ¡pac!, se cae de cabeza y se fractura aquí, les voy a decir, justamente donde ven la mano, aquí, atrás sí se ve la mano. Sí. Aquí viene la fractura, hasta aquí. Aquí viene la fractura, hasta aquí. El paciente tiene un periodo lúcido, se empieza a acumular la sangre, hace un hematoma epidural y entra en coma. Lo derivan a nuestro hospital y la neurocirujana que estaba de turno se ha peleado con los padres porque los padres no querían, decían opérenle pero no le transfundan porque somos de una religión que no permite que se transfunda sangre. Entonces, hoy cuando yo llego en el pase de visita me comentan eso y entonces yo bajo. Y entonces les digo, ¿ustedes son los papás? Sí. ¿Ustedes quieren que se salve? Sí. ¿Ustedes creen que yo quisiera que se salve? No lo sé, pues sí, como si fuese mi propio hijo. ¿Ustedes creen que Dios quiere que se salve? Dice sí. Entonces no les pongan impedimentos. Si ustedes creen que Dios quiere que su hijo se salve, ustedes quieren que su hijo se salve, yo quiero que su hijo se salve, no nos pongan impedimentos. No. Si Dios se lo quiere llevar, Dios se lo lleva. Voluntad de Dios. Yo digo, también es voluntad de Dios que nosotros estudiemos y seamos médicos para salvar vidas. Eso también es voluntad de Dios. No, pero si usted lo va a operar, lo opera, pero no le pone sangre. Yo digo, donde tiene el sangrado, se nos va a morir. Y de hecho ya hay un riesgo de que se muera porque ustedes lo han traído a las 3 de la mañana y ya son las 8 de la mañana, han pasado 5 horas y ustedes siguen en la misma actitud de que no quieren. Y les voy a decir una cosa. Quieran o no quieran, en el momento que el paciente entra al hospital, el Estado lo ampara. Yo solo le estoy notificando que lo voy a operar, aunque no esté la firma de ustedes, yo lo voy a operar. ¿Cómo? ¿Que va a juicio? Para nada. Las dos abogadas del departamento jurídico del hospital les va a explicar. Entonces yo digo una cosa, yo con ayuda de Dios, yo voy a ser instrumento, con ayuda de Dios voy a salvar a su hijo. ¿Qué creen que sucedería si su hijo se entera cuando salga después de la fase aguda? ¿Qué creen que su hijo pensaría del padre y la madre que le han dado la vida, que no querían que se opere porque no le pasa sangre? ¿Se pusieron así? Yo digo, obviamente él se va a salvar y él nunca lo va a saber. Dice, no, es que el pastor está afuera y el pastor dice que no a la sangre. Dígale que venga el pastor. Buenas tardes, soy abogado. Señor, le digo, abogado. Le digo, bueno, abogado. Usted no tiene potestad sobre su vida. No, pero los padres no quieren. Ni los padres tienen potestad sobre el niño. Es el Estado del momento que está en el hospital. Pero ustedes no tendrán esas máquinas para coger la sangre y volverse a meter. Porque yo he estudiado eso, soy una persona muy culta. Yo le digo, me alegro. Yo le digo, pues si es muy culta, usted sabrá que la autotransfusión está indicada en cirugías que son limpias. En cirugías con pérdida de solución de continuidad, con una fractura donde la sangre
hay un riesgo potencial de que esté ya contaminada con la tierra y que esté infectado, número uno. O un paciente que le vamos a operar de un tumor, que es un tumor, una neoplasia, también está contraindicado la autotransfusión. Ah, pues no lo sabía. Yo digo, pues mi amigo, hemos aprendido algo. No, pues no. Yo digo, pues mire, ahí está la puerta. Pues yo lo voy a operar. Entonces, el niño se pone así, boca abajo, aquí, boca abajo. Lo comento para ir ilustrando lo que está aquí. Está boca abajo, los hombros en el filo de la mesa, pero la mesa es en este sentido, ¿no? Los hombros en el filo de la mesa y la cabeza inclinada hacia abajo, como una especie de un compás. Como una especie de un compás, entonces hacemos una incisión medial, o sea, pegadito a mate, una incisión más o menos así, medial, unos separadores, y entonces con una máquina especial nos llevamos todo lo que tenemos, todo esto, hasta acá arriba, todo esto. ¿Da miedito? Por supuesto que da miedito, porque tú ves el seno transverso y ves la tórcula que te dice, donde me toques, mato al paciente, porque eso sangra. Durante mis años de especialista lo he visto 2 veces, y las 2 veces te encomiendas, aunque no seas creyente, te encomiendas a todos los años. Entonces, todo esto de craniotomía, cráneo afuera, y el seno transverso derecho está un poquito desgarrado. Entonces, el seno transverso no se dice, los senos, yo le digo al anestesiólogo, está sangrando el seno transverso. Yo le digo, debo detener un momentito. Si uno intenta suturar, se te va el hilo del árbol y hace un boquete más grande. Si intentas coagular, se trombosa el seno transverso y ocurre un infarto venoso. Entonces, salivita y hacer compresión. Entonces yo digo al anestesiólogo, está sangrando, pásele sangre hasta que el paciente se estabiliza. Y veíamos a flor de piel los senos transversos y la tórcula. Entonces yo les voy explicando a los residentes. Entonces yo digo, ¿se dan cuenta lo importante que es la anatomía? Miren, seno marginal, plexo basilar, seno simoideo, petroso inferior más grande, petroso superior más pequeño, vena anatomótica inferior. Esta vena anatomótica inferior tiene el nombre propio, se llama vena de la B, L-A-B-B-E con tilde, vena de la B, que drena todo el lóbulo temporal. ¿Qué sucede si yo coagulo la vena de la B? Si la coagulo, se me hincha como una salchicha el lóbulo temporal y me ocurre una hipertensión endocranial. La vena de la B drena todo el lóbulo temporal. ¿Qué sucedería si me está sangrando aquí el seno simoideo? El paciente se me va a morir. Pero si yo pongo el dedo ahí, hago compresión, cojo una gasa y hago compresión ahí, como no drenas sangre, se trombosa. Entonces, hay una trombosis del seno transverso, después una trombosis de los senos petrosos, una trombosis de los plexos basilares, de todo, se trombosa todo. Entonces, no hay que evitar que sangre ni tampoco de una compresión tan grande. Entonces, aquí ya sabemos dónde está. Aquí está, así se escribe la B. ¿Están viendo aquí? Si no ven de atrás, vena de la B. ¿Ya? ¿Están viendo aquí? Así se escribe la B. Vena de la B. Entonces, es una vena que drena el lóbulo temporal. Tiene nombre propio y nos interesa hablar de esa vena. Esa vena nos ayuda a saber para ustedes el concepto de las estructuras vasculares son importantes. No es que yo coagulo un vaso y ya. Todo tiene su repercusión. Todo tiene su repercusión. Aquí volvemos a lo mismo. Vamos a ir 3/4 de lo mismo.
con generalidades del sistema arterial y venoso del sistema nervioso central. Aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha disecado la dura madre, y estamos viendo las paredes del seno sagital superior, que ven que tiene unos orificios. Esos orificios no son otra cosa más que las ramas que van a drenar al seno sagital superior. Por lo tanto, son ramas venosas. Ven aquí, vamos a fijarnos, voy a aumentar esto para que tengan conceptos muy claros. ¿Qué sucede? Vamos a ver, ¿están viendo esto aquí? Y las granulaciones de Pacioni. ¿Qué sucede si yo coagulo esto que está aquí? O este vaso que está aquí. ¿Qué sucede si yo coagulo esto? El seno sagital superior seguirá funcionando. Pero aquí va a haber un infarto venoso. ¿Por qué motivo un infarto venoso? Porque se han coagulado las venas corticales. Normalmente es un infarto hemorrágico. ¿Por qué? Porque las arterias, dense en cuenta, las arterias que vienen así, en candelabro de las arterias cerebrales medias, ¿verdad? Las arterias en candelabro de las cerebrales medias siguen enviando sangre a ese trozo del tejido cerebral. A esta bola de pulpa de cerebro sigue enviando sangre, sigue entrando sangre, entra sangre, pero no sale la sangre venosa. ¿Por qué? Porque se ha coagulado este trozo de aquí, esta sangre venosa. Como se ha coagulado, ese cerebro sigue recibiendo sangre arterial, se empieza a hinchar, se empiezan a dilatar las arterias, se rompe. Normalmente los infartos venosos son infartos hemorrágicos y los infartos arteriales son infartos blancos porque no recibe sangre. Oye, que te has puesto pálido, se le ha bajado la tensión, entonces no recibe sangre. Como no recibe sangre, el infarto en la estructura del parénquima cerebral es un infarto blanco. Y si yo coagulo las venas corticales, me ocasionará un edema importante y los infartos rojos hemorrágicos. Por lo tanto, atentos, mujer joven de 27 años con antecedentes de consumo de anticonceptivos orales desde hace 5 y con antecedentes de tabaco desde hace 7. Obesa. Miren, 3 factores de riesgo vascular. 3 factores de riesgo vascular: obesidad, anticonceptivos y tabaco. Anticonceptivos y tabaco producen un aumento del fibrinógeno. Ya saben lo que es el fibrinógeno, ¿no? Produce un aumento de la viscosidad sanguínea. Entonces la sangre va más espesa. Esa mujer tiene una trombosis del seno sagital superior. Por lo tanto, ¿qué crees que pasará en una trombosis del seno sagital superior? El seno está coagulado. Pero si te dije que solamente aquí, por esta ramita, que aquí, si yo coagulo esto, hay un infarto hemorrágico. Pero si se trombosa el seno, ¿qué habrá? Un infarto hemorrágico de todo esto. ¿Están atentos? No es lo mismo que yo coagule este vasito, que como dice un colega, eso no es nada. Hay un microinfarto chiquitito que ni te enteras, ¿verdad? Yo coagulo esto. Incluso puede que no haya infarto porque estas dos venas ayudan a drenar esto. O sea, si yo puedo coagular esto, hay un infarto pequeñito. No es lo mismo que coagule eso a que coagule esto, ¿verdad? Y no es lo mismo que coagule esto a que coagule esto. Y no es lo mismo que coagule esto a que coagule esto, ¿verdad? Venga, esos son mis muchachos. Ya van aprendiendo entonces lo que es la neuroanatomía aplicada, ¿verdad? Entonces, ya voy entendiendo. Me interesa más que
que conozcan y que sepan eso, a que identifiquen por nombre las venas y las arterias, que también deben hacerlo para el lunes, igual que los agujeros de la base de cráneo. Pero es más importante que entiendan la fisiopatología. Aquí en una trombosis la situación es muy grave, es muy seria, porque una trombosis del seno sagital superior normalmente es mortal. Normalmente es mortal. ¿Por qué digo normalmente? Porque el seno sagital superior va hasta allá abajo. Si yo tengo una trombosis en la parte que está aquí del seno sagital superior, se desmatizan y tienen infarto de los lóbulos frontales. Pero si se trombosa todo esto, hay un infarto hemorrágico de todos los dos hemisferios. ¿Ya? Pregunta. Sí. El infarto blanco simplemente es porque no llega sangre arterial. Como no, si ya no te llega sangre te pones pálido, ¿verdad? O sea, iba a decir, cuando tienes una regla, cuando hay una regla o una menstruación abundante, se ponen pálidas, ¿verdad? Estoy pensando en mi hija con 22 años, lo tiene fatal. Entonces, pálida, yo digo que una Valencia se ponga pálida, es que, imagínense, entonces hay hipovolemia, entonces eso se llama un infarto blanco. Un infarto blanco es porque no llega sangre arterial. En cambio, un infarto rojo es porque esa sangre arterial que sí está ahí no tiene por dónde drenar, porque las venas están trombosadas o están coaguladas. Entonces sigue entrando sangre arterial, pero no tiene por dónde salir, entonces revienta, ¿sí? Eso es un infarto rojo. ¿Está claro? Venga, vamos a seguir entonces. Aquí tenemos lo mismo, pero tenemos toda la dura madre que está tapizando al cerebro. Una vista desde arriba, con las granulaciones de pasiones, con todas las granulaciones de pasiones, que es por donde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Vamos a seguir. Vista inferior. Y así nos vamos entrenando. Un día, más hojas. Intentaré acabar con detalle y después ya cogemos el SNEL como que estamos leyendo un cuento. Pero sí van a leer el capítulo de SNEL de las arterias y también de los agujeros de la base. Entonces aquí yo tengo todo el cerebro que se ha hecho una exéresis del cerebro con el bulbo y con el cerebelo. Se ha cortado la médula aquí y yo tengo que estar cubierto de duramadre. ¿Sí o no? No, está cubierto de pía madre, porque estoy viendo las circunvoluciones. Aquí está, miren, esto todavía se ve, pero esta es aracnoides. Yo veo las circunvoluciones. Recuerden que lo de la madre es una capa más acantonada. Yo tengo aracnoides, globos oculares, bulbo olfatorio, nervio olfatorio, quiama óptico, glándula, hipófisis, arterias carótidas internas. Y aquí me va a permitir ver lo que yo les estuve explicando ayer. Me da pena por las dos que salieron. Aquí van a ver, la circulación anterior está amputada, las carótidas están amputadas, pero lo demás no se ve porque lo estamos viendo desde abajo, pero sí estamos viendo la circulación posterior y vemos aquí las dos vertebrales, lo que habíamos dicho, las dos vertebrales, la arteria espinal anterior, ¿verdad? Aquí de la basilar sale la pica, la aica, más arriba la cerebelosa superior, no, porque la aica es anterior. Miren, vertebral, pica, aica,
La que está arriba es la cerebral superior y termina en la cerebral posterior. Por lo tanto, aquí debe haber unas ramitas. ¿Qué son esas ramas? Yo les dije, pero íbamos armando el rompecabezas o vamos armando el árbol. Les dije que la circulación anterior tiene 5, ¿verdad? Oftálmica, cerebral anterior, cerebral media, coloidal anterior y comunicante posterior. La circulación posterior tiene la espinal anterior, la pica, la aica, la cerebrosa superior y la cerebral posterior. Pero con ese concepto ya tengo presupuesto para trabajar con ustedes. Ahí yo ya voy armando, voy poniendo cada vez un poquito más. Entre la aica y la cerebelosa superior hay una arteria que es muy importante, que es la arteria laberíntica. Esa arteria laberíntica es la que va a dar sangre y que va a entrar por el conducto auditivo interno entre la aica y la cerebelosa superior. Entre la aica y la cerebelosa superior yo tengo una arteria que se llama arteria laberíntica. Esa arteria laberíntica va a entrar por el conducto auditivo interno, donde tengo el dedo aquí. Es el conducto auditivo externo. Si destapo esto y pongo el dedo aquí así, es el conducto auditivo interno. Por ahí se mete la arteria laberíntica para dar sangre al nervio 7 y al nervio 8. ¿Ya? Al nervio 7 y al nervio 8. Arteria laberíntica. Aprovechamos para repasar. ¿Cuál es el par craneal más grueso? El 5. ¿Cuál es el par craneal más delgado? El 4. ¿Cuál es el único par que sale por la cara posterior del tronco? El 4, el mismo. ¿Cuáles son los pares craneales que no salen del tronco? El 1 y el 2, muy bien. El 1 y el 2, por obvias razones, ya ven ahí, el 1 y el 2 no salen del tronco. Una pregunta un tanto capciosa sería: ¿en qué porción del tronco se encuentra el núcleo del nervio olfatorio? ¿En qué porción del tronco se encuentra el núcleo del olfatorio? En ninguna. ¿Ya? Vamos a seguir. Esto ya lo vimos. Y esto también ya lo vimos. Miren cómo va a las 30 semanas, a las 36 semanas. Es por eso que un prematuro, sobre todo prematuro extremo, nosotros en el hospital hemos recibido pacientes hasta de 26 semanas. Y la tasa de mortalidad es muy alta, ¿no? 26 semanas de gestación, la tasa, son unos ratoncitos así. Y la piel es casi como telita de cebolla. Entonces, le quedan de 26 semanas, le quedan 14 semanas para la fecha en que debió nacer. Por tanto, tienen que estar intubados, en incubadora. Es un drama. Entonces, miren, ahí a las 30 semanas tenemos el hemisferio. ¿Y dónde está el diencéfalo? ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque ustedes ya vieron embriología y lo han aprobado con excelente. Entonces, la embriología me dice que debajo del telencéfalo está el diencéfalo, pero en esta imagen es posterior. Esa vesícula secundaria se va metiendo, se va escurriendo y se queda debajo del telencéfalo. A las 30 semanas ya estamos viendo el infundíbulo y los nervios craneales. A las 30 semanas estamos viendo el infundíbulo y los nervios craneales. Miren, a las 36 semanas, donde
un niño ya puede nacer sin mucho problema. A las 36 semanas ya puede nacer. Ya, simplemente es un prematuro, pero no es un prematuro extremo. Entonces, la tasa de mortalidad de los prematuros extremos está por encima del 60%. Y la tasa de mortalidad de los prematuros, así de 34, 36 semanas, está de un 12% o un 10%. Vamos así. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Qué pasa aquí después? Miren, aquí nos hemos equivocado, ¿verdad? 14 semanas, 26 semanas, 30 semanas y 36 semanas. Ahora se entiende mejor, ¿verdad? Nos hemos equivocado. 14 semanas, ¿cómo está? Solamente vesículas nada más se ven redonditas. 26 semanas, que aquí es prematuro extremo. Aquí sigue siendo prematuro extremo, pero aquí ya no. Y aquí ya se ven las circunvoluciones. Aquí ya se ven las circunvoluciones. Aquí no se ve nada de circunvolución. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Esta fue la pregunta que yo les hice a ustedes, ¿verdad? Esta fue la pregunta que le hice a ustedes, pero esta A se puede relacionar con la C, con la B y con la D, porque el paciente nace así. Normalmente es un prematuro. Aquí, si yo lo examino, el paciente tiene esto, pero puede ser cualquiera de estos. Puede ser un meningocele, ¿verdad? O puede un meningoencefalocele, o un meningo hidroencefalocele, que eso ya lo vimos en el año, pero así también nos ayuda a comprenderlo mejor. Entonces, eso está abajo. Ese producto de la concepción, ese niñito no puede nacer por canal vaginal, obviamente, ¿no? Ese niño no puede salir por el canal del parto, no puede. Neurológicamente no puede, y estructuralmente su fuselaje no tiene la capacidad para salir, no tiene la capacidad para salir, porque aquí tiene una mochila, no puede salir. Entonces, antiguamente, cuando no había los controles del embarazo y no había ecografía, ese niño, si va a la maternidad y están esperando a que nazca, se muere. O si no se muere, nace con asfixia perinatal y ese niño será un vegetalito. Y ese niño no podrá ser un niño normal porque nace con una encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Sí? Nace con una encefalopatía hipóxico-isquémica. Por lo tanto, ese niñito debe nacer por cesárea. Entonces, ese niño puede ser un meningocele, o un meningoencefalocele, o un meningo hidroencefalocele. Meningocele, solamente las meninges, líquido cefalorraquídeo. Meningoencefalocele, lo mismo más parénquima cerebral, que yo tengo que cortarlo, ¿ah? Yo corto esto que está aquí. Y la gente dice, oiga, ¿y se le va a llevar ese trozo de cerebro? Pues sí. ¿Y por qué no? Yo digo, porque no se lo puedo embutir, porque habría una hipertensión endocrinal. Si yo le meto esa masa encefálica, le ocasiono una hipertensión endocrinal. Además, ese tejido es un tejido no funcional, es un tejido gliótico, es un tejido que se ha formado de manera anormal y eso suele ser un tejido gliótico. Entonces, un meningoencefalocele. Y aquí tenemos un meningo hidroencefalocele con el asta o el cuerno occipital de los ventrículos laterales. ¿Ya? Seguimos.
levantar la voz, por favor. En los niños prematuros extremos, ¿cuál sería la mayor causa de mortalidad? Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hemorragia intraventricular. Hemorragia intraventricular, insuficiencia respiratoria. Esos niñitos, la pared del epéndimo es súper frágil. La pared del epéndimo es súper frágil y los vasos sanguíneos del epéndimo se rompen con mucha facilidad. Y ese niño nace con una hemorragia intraventricular que va a derivar en hidrocefalia, obviamente. Va a derivar en hidrocefalia. Y esos niños nacen con el pulmón inmaduro. Por lo tanto, no pueden respirar y dependen de una máquina. Imagínate 14 semanas conectado a una máquina y ese niño acabará haciendo una infección respiratoria. Aquí tenemos un paciente. Aquí tenemos un paciente en esta foto. Un meningo encefalocele. Ese niño tiene que haber nacido por parto cesárea, no por parto, sino por cesárea. Un meningo encefalocele. ¿Ya? Es por eso que una de las herencias que he recibido de mi padre, que en paz descanse, es el aprecio, casi la devoción. Es que las mujeres, todos los que estamos aquí hemos nacido de mujeres. Todos tenemos hermanas, o la mayoría tenemos hermanas, o tenemos enamorados, novias, tenemos esposas, tenemos hijas. Por lo tanto, para mí es una pena que se cosifiquen las mujeres cuando están en la pornografía o en las revistas. Entonces uno dice, pero si son las que sostienen la humanidad. Entonces uno dice, ¿cómo esa criatura nace? ¿Cómo esa criatura nace? Es un niño que si tiene pelitos y si tiene uñas, es un niño que está a término, ¿no? Aquí vamos aprendiendo cosas. Yo estoy viendo, y es un niño que tiene tono, tiene vellitos en la oreja, tiene pelos, es un niño que está en una posición buena, tiene uñas, entonces es un niño que está maduro, pero es un niño que lo más probable es que se le haya diagnosticado prenatalmente que venía con ese problema. Entonces, si viene con ese problema, ya no se le dice a la señora, usted espere los dolores del parto. Seríamos unos mega ignorantes, casi una ignorancia culpable, casi de cárcel. Cuando ustedes estén haciendo la rural, les pido por amor a Dios que tienen el control del embarazo normal, tiene que tener una ecografía. Entonces, si usted, en un centro de salud, el rural es el director del centro de salud, sobre todo en las zonas muy rurales, ¿no? Y si el rural no tiene ni idea de las cosas, puede ser un peligro. Entonces, si una madre ya tiene antecedente de un hijo que se le murió, de la causa que sea, uno dice, este embarazo, el que sea, es un embarazo de riesgo, entonces hay que derivarlo a un hospital para que le hagan ecografía. Entonces ustedes tienen que tener los informes. Si ustedes reciben un informe de ecografía de 34 semanas con esto aquí, ya tienen que hacer la derivación al hospital para que a las 36 semanas ya le hagan cesárea, porque ese niño no va a nacer. Si ustedes empiezan, si la mujer empieza con los dolores de parto, ese niño se va a encajar o no se va a encajar, pero se va a morir. Con esa mochila atrás no va a salir, ¿verdad? Por obvias razones. Entonces tenemos otra vez la misma imagen. Desen cuenta que ¿sí? Yo voy esculpiendo vuestra mente de neuroanatomía y le vamos dando palos, vuelta lo mismo, nuevamente lo mismo. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Ayer. Cíngulo, circunvolución para terminar, lóbulo frontal, precuña, cuña, motor sensitivo, cisura carpalina, médula, bulbo, protuberancia, mesencéfalo,
cuerpos mamilares, tubercinarios, infundíbulo, hipófisis, llama óptico, lámina terminal, comisura blanca anterior, fornix, comisura intertalámica, pico, rodilla, cuerpo, estrecho del cuerpo calloso, comisura medular, glándula pineal, vena de galeno, lámina cuadrigémina, cisterna interpeduncular, cisterna cuadrigeminal, velo medular superior, velo medular inferior, oves, cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, cerebelo. ¿Ya? Y aquí tenemos las circunvoluciones que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Cuando vimos F1, F2, F3, T1, T2, T3, y aquí tenemos estas circunvoluciones. Esto es en condiciones normales. Esto es en condiciones normales. ¿Ya? En condiciones normales yo tengo esto de aquí. En un individuo con lisencefalia hay pocas circunvoluciones. Hay muy pocas circunvoluciones y no están tan profundas. En la lisencefalia altamente hiperictogénica, un trastorno de la migración neuronal donde las neuronas que van del epédimo hasta la corteza no llegaron a hacer lo que se llama citoarquitectura. Tema de examen. No completaron las circunvoluciones y eso se llama citoarquitectura comprometida o una alteración de la citoarquitectura. Bueno, vamos a ver. Ustedes se dan cuenta que nos hemos ido introduciendo de forma suave a la anatomía porque ya nos dedicamos con bastante intensidad a la embriología, ¿verdad? Entonces ustedes ya van haciendo lo que se llama neuroplasticidad y van trabajando su cerebrito y van aprendiendo la neuroanatomía. Entonces, todo lo que está de este color, ¿verdad?, por delante del surco central de Rolando, todo eso es lóbulo frontal. Lo que está debajo de la fisura de Silvio, todo eso es lóbulo temporal. Y entre lo uno y lo otro, casi como una línea imaginaria, lo de arriba es el lóbulo parietal y el polo de los hemisferios es el lóbulo occipital. ¿Ya? Lóbulo occipital. Si separamos los labios, ya me he dejado preocupar, si separamos los labios de la fisura de Silvio, nos vamos a encontrar con el lóbulo insular. El lóbulo insular. Y si separamos los labios de la fisura interhemisférica, nos vamos a encontrar con el lóbulo límbico. ¿Ya? ¿Sí o sí? Sí. Venga, vamos. Mi amigo, ahora voy a comprender una cosa que me interesa a mí que ustedes la vean desde aquí. Miren el color, ven el color casi violeta del lóbulo límbico. Miren, ¿a dónde llega el lóbulo límbico? Aquí yo tengo frontal, y aquí tengo todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí. En este color, la circunvolución paraterminal da la impresión como que fuera del lóbulo límbico. En otros textos o en este mismo libro más abajo da la impresión que fuera parte del lóbulo frontal. Pero no nos vamos a entretener en eso, ni voy a preguntar eso ahí. Entonces, aquí yo tengo circunvolución paraterminal, cíngulo, el cíngulo va bajando y va a continuarse con esta estructura. Perdón, que esto es, aquí tengo dentro del uncus, ustedes recuerdan en la hernia uncal, en el hepatoma epidural, ¿recuerdan? Vamos a ver para acá. Deben recordar, ¿verdad? Hace nada que lo hemos aprendido. ¿Sí o no? Aquí está la hernia uncal, ¿verdad? Aquí está la hernia uncal. Esto que está aquí
Este aneucal del uncus, esto forma parte del sistema límbico. Ahora lo vamos a ver. Eso que está ahí. ¿Se me fue? Aquí está. Miren. Voy a ampliar una gotita esto. Aquí tengo lóbulos frontales con los bulbos olfatorios, el quiasma óptico, la glándula hipófisis, cuerpos mamilares, tercer par craneal, y este color lila es del hipocampo, la circunvolución hipocámpica o circunvolución parihipocámpica, lo que está aquí, el uncus, circunvolución parihipocámpica, y la circunvolución del cíngulo, ¿ya? Esto es en una vista lateral, medial, y desde una vista inferior, esto que está aquí, ven, esto es lo que está aquí. Por lo tanto, el mesencéfalo, vamos a ampliar, aquí, el mesencéfalo, donde yo tengo acueducto, sustancia pericoductal, núcleos rojos, sustancia gris, o sustancia negra. Aquí adelante está la cisterna interpeduncular, aquí atrás la cisterna cuadrigeminal, aquí la cisterna ambiens y acá la cisterna ambiens. ¿Sí? ¿Verdad que ante la insistencia se tiene que aprender? Venga, con ustedes yo estoy repasando con ustedes. Hoy día en el pase de visita, una niña así pequeñita, de 5 años, habían venido a las damas voluntarias y le habían regalado una guitarrita. Y dice, ¿quieres que te toque? Yo le digo, bueno, tócame. Dice, te voy a tocar Coco. Ah, sí, y después así. Ay, de mi llorona. Me hizo reír. Y yo le digo, así que nos vas a cantar Coco. Ah, muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Yo tengo aquí el lóbulo límbico. Por lo tanto, el lóbulo límbico está en la cara medial y también en la cara inferior, basal, ¿verdad? Porque, a ver, ¿dónde está descansando esta parte del cerebro? ¿Dónde está descansando? ¿Ah? En la fosa craneal media. Muy bien, esto en la fosa craneal media. Esto está descansando sobre el peñasco. Y esto que está aquí está descansando sobre la tienda del cerebelo. ¿Ya? Ahora ya en la cabeza. A ver, no entiendo. Piénsalo, porque estás entrando en el cerebro en todas las posiciones y en todas las dimensiones, para que salgas un experto en esto. Venga, vamos a seguir a esta diapositiva, página 248. Por si alguien quiere sacar 10, tiene que recordar esa página 248. Entonces, esta H, porque no es otra cosa que una H, está sobre el techo de la órbita. Perdón, porque benditas cirugías. El techo de la órbita es aquí está descansando, ¿verdad? Aquí está descansando. Esto es el techo de la órbita, sobre el techo de la órbita descansa el lóbulo frontal. Y aquí tenemos el famoso girus recto. El famoso girus recto porque es un girus.
El girus es lo mismo que circunvolución. Circunvolución recta o girus recto. ¿Ya? Circunvolución recta o girus recto. Por fuera de la circunvolución recta tengo la circunvolución orbitaria. ¿Por qué se llama circunvolución orbitaria? Porque está descansando sobre el techo de la órbita. No hay que memorizar, hay que dejarse llevar por el poder de la fuerza, ¿verdad? El conocimiento. Yo me doy cuenta que ahí está muy lejos ustedes, ¿verdad? No sé si alcanzan o que tienen mejor ojo. Bueno, pues nada, si lo ven, me alegro. Entonces yo tengo aquí circunvolución recta, giro recto, que es lo mismo. Por fuera del giro recto, ¿qué estructura se encuentra por fuera del giro recto? El bulbo olfatorio, el nervio olfatorio, el bulbo olfatorio, el nervio olfatorio, por fuera del giro recto. Por dentro del giro recto, ¿qué estructura? Bueno, no sería por dentro. ¿Qué estructura se encuentra medial al giro recto? ¿Qué contestarían? A ver, una persona. La hoz del cerebro. La hoz del cerebro. Ahí no, esa pregunta es súper clara. Ahí no hay ninguna cosa entremezclada. Si yo les pregunto, medial al giro recto, ¿qué estructura tenemos? La hoz del cerebro. Lateral al giro recto, el nervio y el bulbo olfatorio. Más lateral, la circunvolución o el giro orbitario. ¿Por qué se llama orbitario? Oye, ¿cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llama? Pero ¿dónde está? Todo tiene relación. Si está en el techo de la órbita, giro orbitario, circunvolución orbitaria. El polo frontal y el polo temporal. Se llaman también los polos de los motociclistas. El mecanismo de aceleración, desaceleración. Imagínense el impacto a grandes velocidades. Ustedes no han estado en un circuito de carreras de coches o de motos, donde las motos van a 260, van a 260 y más todavía. Entonces, un mecanismo de aceleración y desaceleración hace que la masa encefálica golpee contra el ala mayor del efenoides en la fosa craneal media o contra el contra el hueso frontal, el polo frontal, y se hace papilla, ¿no? Se hace papilla. Entonces, vamos a ver. El trígono olfatorio está casi cabalgando sobre el quiasma y el nervio óptico, el trígono olfatorio. Entonces, el nervio olfatorio tiene su bulbo, el cordón, y atrás se hace una planchita, como un triángulo. Es el trígono olfatorio, el que está aquí, que lo tengo yo. Ese trígono olfatorio va a conectarse con el núcleo aquí, el cuerpo amigdalino o núcleo amigdalino, que está dentro del hipocampo, y esto es el uncus. Dentro del uncus tenemos la amígdala. Si ustedes ven, háganse la idea, cierren los ojos, sáquense los zapatos y el calcetín, y el dedo gordo del pie lo doblan. ¿Ven aquí? ¿Ven esto? Es como que yo estoy doblando el dedo gordo del pie. ¿Sí ven? Como que estoy doblando el dedo gordo del pie. Por eso se llama uncus. Uncus, y esto es la circunvolución hipocámpica o parahipocámpica. Aquí adentro yo tengo el cuerpo amigdalino. La estría olfatoria acaba en el cuerpo o núcleo amigdalino, aquí. La estría, el trígono olfatorio. El trígono olfatorio, por lo tanto, está casi cabalgando el nervio y el quiasma. Detrás del quiasma está la cintilla óptica.
la cintilla óptica. Vean bien esto, voy a ampliar. Me da pena vuestra compañera que ha tenido una desgracia. Ahí lo ven mejor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven bien? Si se dan cuenta que el trígono olfatorio está casi cabalgando sobre el nervio óptico, el trígono olfatorio. Ese trígono olfatorio se va a conectar con una estructura que está aquí en este dedo gordo del pie, que es el núcleo amigdalino. Aquí hemos cortado el tallo de la hipófisis, porque lo estamos viendo desde arriba, hemos cortado el tallo de la hipófisis, y esto es lo que se llama, ¿qué habíamos dicho? Tuber cinerium. Tuber cinerium es entre el infundíbulo y los cuerpos mamilares. Tuber cinerium entre el infundíbulo y los cuerpos mamilares. Ahora, entre el trígono olfatorio y la cintilla óptica, dense en cuenta que esto es nervio óptico y esto es quiasma, ¿verdad? Y para atrás es la cintilla óptica que va a acabar en el cuerpo geniculado lateral, pero ya vamos a ver. Aquí, en esta parte, aquí, ¿ven esto? ¿Ven esto? Aquí, ¿ah? Ahí tengo una parte de la base del cerebro que tiene perforaciones y se llama sustancia perforada anterior, que son dos, derecha e izquierda. Aquí donde estoy señalando, en esta parte oscura, entre el trígono olfatorio y la cintilla óptica, entre el trígono olfatorio y la cintilla óptica, yo tengo una estructura que se llama sustancia perforada anterior. ¿Y de qué sirve esa estructura? ¿Para qué sirve la sustancia perforada anterior? Las pequeñas ramas arteriales que no las he nombrado de la carótida y de la cerebral media, que se llaman lentículo estriadas. ¿Por qué se llaman lentículo estriadas? De la arteria cerebral media. Recuerdan que se divide, ¿verdad? De las arterias lentículo estriadas salen unas ramas finitas que suben perpendicularmente y atraviesan la sustancia perforada anterior. ¿Y por qué se llaman lentículo estriadas? Porque van a dar sangre al núcleo lenticular, a los ganglios de la base. Por aquí, por esa parte oscura, suben ramitas de la cerebral media y van a dar sangre a los ganglios de la base. ¿Ya? No estamos dejando nada, si se dan cuenta que es una clase de repaso. Venga, insistir. Tuber cinerium es como el bultito adentro. Si lo cortásemos, adentro tenemos el núcleo del tuber, que es un núcleo del hipotálamo. Las ramas lentículo estriadas van a dar sangre a la sustancia perforada anterior. No. A los La sustancia perforada anterior es por donde suben las arterias. Si no estuviese perforada, ahí Diosito nos ha hecho que ese trozo del cerebro tenga perforaciones, para que por ahí suban las arterias lentículo estriadas. Es como un sedazo, una rejilla, por ahí suben. Son ramas de la cerebral media. ¿Ya? Cuerpos mamilares, los que están aquí, cuerpos mamilares. Detrás de los cuerpos mamilares, tenemos la sustancia perforada posterior, que ahí tienen esos orificios. La sustancia perforada posterior. ¿Qué sube por ahí? Por ahí suben ramas de la cerebral posterior y de la basilar, que son las tálamo perforantes. ¿Puedes repetir, por favor? Pregunta, dentro del tuber cinerium había un núcleo del hipotálamo. Núcleo del tuber. Y ese Ya,
nervios ópticos acaban en el trígono olfatorio. El trígono olfatorio se va a conectar con la amígdala del uncus que se encuentra dentro de ese dedo gordo del pie, aquí adentro. ¿Ya? Nervio óptico quiasma. Entre el trígono y la cintilla óptica tenemos las sustancias perforadas anteriores, por donde suben ramas de la arteria cerebral media que se llaman arterias ventriculoisquiadas, que van a dar sangre al radio de la base. Punto. Detrás del quiasma tenemos el infundíbulo, que ahí está seccionado. Detrás del infundíbulo tenemos el tuber cinerio. Detrás del tuber cinerio tenemos los cuerpos mamilares. Y detrás de los cuerpos mamilares tenemos la sustancia perforada posterior, por donde van a subir ramas llamadas tálamos perforantes, que van a dar sangre a los tálamos y que vienen de la cerebral posterior y de la arteria basilar. ¿Ya? Vamos a seguir. Aquí tenemos la cisterna interpeduncular, obviamente, ¿no? Los pies pedunculares por donde baja la vía piramidal. ¿Sí? Por aquí baja. Por aquí baja, por esta parte baja la vía piramidal. Sustancia negra que produce dopamina y cuando no produce ocasiona el Parkinson. ¿Ya? Tegmentum. Acueducto con la sustancia gris periodontal y tectum mesencefálico. ¿Qué es lo que está aquí? A ver. El esplenio del cuerpo calloso. El esplenio del cuerpo calloso. ¿Recuerdan ustedes en el GIF que les mostré? ¿Se acuerdan del GIF que les mostré? Sí. Ya, si se recuerdan eso, entonces vamos a continuar. Entonces el esplenio se hace más ancho por la parte posterior. El esplenio se hace más ancho por la parte posterior. Entonces aquí vamos a ver, recuerdan F1, F2, F3, T1, T2, T3, y ahora vamos a ver desde la cara inferior. Desde la cara inferior aquí vamos a ver esto que está aquí. Circunvolución para-hipocámpica. Miren, vamos a ver la circunvolución temporal inferior. Circunvolución occipito o temporo-occipital lateral y temporo-occipital medial, la más interna. Circunvolución para-hipocámpica. En otros libros es lo mismo, la temporo-occipital medial es la parahipocámpica. Si yo veo desde la base, atentos por si acaso si se perdieron, miren, están viendo aquí T1, T2 y T3, occipito o temporo-occipital lateral, temporo-occipital medial, ¿ya? ¿Sí? Repito, T1, T2 y T3, temporo-occipital lateral, temporo-occipital medial, y muchas veces la temporo-occipital medial la llaman también circunvolución para-hipocámpica. Para-hipocámpica. Para-hipocámpica.
primera vamos a ver esto que está aquí de otra manera que se nos haga más digerible. Digerible. En F1 ya les dije lo que había en F1, ¿verdad? Sí. ¿Qué había en F1? A ver. Coordinación. Área motora suplementaria. En F2. Ya. Y en F3. El área de Broca. Vamos a ver, el F3 tiene varias partes. ¿Ya? Tiene varias partes. Vamos a ver cuáles son las partes. Yendo de adelante hacia atrás, tenemos una parte o pars orbitaria. Pars orbitaria, que es la que está aquí donde tengo yo la mano. Pars orbitaria. Que abajo, en la base, era la circunvolución orbitaria, ¿recuerdan? Y más adentro, la circunvolución o el girus recto, ¿recuerdan? Girus recto, girus orbitario, pars orbitaria para atrás, pars triangular. Miren, esta es la pars orbitaria, lo que está aquí, donde tengo la mano, pars orbitaria. Y aquí, pars triangular, y aquí pars opercular frontal, pars opercular parietal y pars opercular temporal. El opérculo es la apertura o la apertura. Cuando yo separo la cisura de Silvio, los labios de la cisura de Silvio, me voy a encontrar con las pars. Voy a repetir. Vamos a ver. En la base, yo tengo en la parte medial el girus o circunvolución recta. Hacia afuera, el bulbo olfatorio. Más hacia afuera, el girus orbitario. Y ya en la cara lateral, yo tengo F1, F2 y F3. Y F3 de adelante hacia atrás, pars orbitaria, pars triangular y pars opercular. Esa pars opercular y la pars triangular es la que tiene en el hemisferio dominante el área de la evocación del lenguaje, el área de Broca, el área de la evocación del lenguaje. ¿Ya? Estamos. Después tenemos T1, que es el área auditiva primaria, T2 y T3. Y donde acaba el silvio, tenemos un repliegue que se llama girus supramarginal. Y donde acaba el surco temporal superior, hay un repliegue que se llama girus angular. Y les expliqué que una cosa es la comprensión y otra cosa es la audición. Si yo tengo bien T1 y estoy en Afganistán, escucho, puedo escuchar, pero no comprendo porque eso no es mi idioma. Entonces la comprensión está acá atrás, en supramarginal y en angular. ¿Ya? Supramarginal es el extremo distal de la cisura de Silvio. Angular, el extremo distal del surco temporal superior. Este es interesante. Un cerebro ya formalizado, fijado, por lo menos 2 meses de formalización. Por lo menos 2 meses, donde nosotros hemos hecho, supongo que ustedes cuando se han ido a la playa, han cogido por ejemplo una naranja de chupar, para chupar, ¿verdad? Que le cogen así. O si no, el coco que está maduro, no, pues, te ha dado hambre, no te ha dado ganas de naranja. Entonces si te coges así la naranja, la tapita, ¿no? Pero te la comes con gusto y después te la chupas la naranja. Es lo que se ha hecho aquí en un cerebro ya formalizado. En un cerebro formalizado se ha sacado esto. ¿Qué hemos sacado? Hemos sacado la parte de T de F1 con la pars orbitaria, triangular, opercular. Hemos avanzado, nos hemos llevado F2,
nos hemos llevado la área prerolándica y posrolándica, nos hemos llevado el giro supramarginal, el giro angular y nos hemos llevado T1 y T2 hasta la parte superior del polo del lóbulo temporal. Todo eso lo hemos sacado para dejar el quinto lóbulo, el lóbulo límbico. Ahora, si ustedes ven con mucha tranquilidad el lóbulo límbico, se van a dar cuenta ustedes ahora que tienen un cerebro dentro de otro cerebro. Cuando ustedes ven la ínsula, tienen un cerebro dentro de otro cerebro. Es como decir, un cerebrito pequeño dentro de otro cerebro, el lóbulo de la ínsula. ¿Están viendo? Por lo tanto, el lóbulo de la ínsula, esto sería prerolándica, posrolándica, y esto sería frontal, y esto sería parietal, temporal y occipital. O sea, la ínsula es un cerebrito dentro del gran cerebro. ¿Ya? No se habían dado cuenta de eso, ¿no? Vamos a ver. Por lo tanto, la ínsula tiene circunvoluciones largas y circunvoluciones cortas. Las largas son posteriores y las cortas son anteriores, con un surco central de la ínsula, como el surco central del cerebro, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta? Tienen un cerebrito dentro de otro cerebrito. El surco central de la ínsula, ¿sí? Vamos a ver, esto ya tiene que estar amasado en vuestro foco, tiene que estar amasado. Aquí, de acuerdo a la circunvolución, me ponen el giro frontal superior aquí, que debería estar más acá, ¿verdad? No importa, giro frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior, con el giro orbitario, con la pars triangular y con la pars opercular. Aquí tenemos el giro precentral, que es motor, y el giro postcentral, que es sensitivo. Lóbulo parietal superior hasta el surco parieto occipital, que es tema de examen. El límite posterior del lóbulo parietal es el surco parieto occipital por arriba y la incisura preoccipital por abajo. ¿Ya? Lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior, surco parieto occipital, incisura preoccipital. Aquí, valle silviano, girus supramarginalis, aquí, y T1 o circunvolución temporal superior, T2, T3, surco temporal superior con el girus angular y surco temporal inferior. ¿Ya? Venga, vamos que nos queda un poquito más. Yo me voy a comunicar. ¿A quién de ustedes le han dado el sílabo de neoanatomía? ¿Alguien lo tiene? ¿No lo tienen ustedes? Ya se los pasaré en todo caso. Entonces, el día lunes veremos todo lo que es circulación ya del ENER con profundidad. Del ENER y también del SOBOTA por dentro. Ahora vamos a ver lo que está acá. Ahora vamos armando ese rompecabezas. Giro frontal superior, giro angular, circunvolución paraterminal, comisura blanca anterior, fornix, lóbulo paracentral que normalmente es motor, la precuña, la cuña, ¿ya? El lóbulo paracentral, si aquí está el Rolando, esto es motor y esto es sensitivo, ¿verdad? Aquí está el unco, ese dedo gordo del pie que yo lo he doblado así, ¿verdad? Ese dedo gordo, el unco. Si yo parto el uncus, me encuentro con la amígdala en el centro. Si parto el uncus, me encuentro con la amígdala. Entonces, miren lo que está aquí. Girus
temporo-occipital lateral y girus temporo-occipital medial, que también se llama en la parte más anterior girus para-hipocámpico. ¿Sí ven aquí? Sí, sí. Esto es muy importante, que se maneje. Temporo-occipital medial, para-hipocámpico, uncus, temporo-occipital lateral. Y esto que está aquí, hay 78 áreas de la corteza, de acuerdo a Brodmann, pero que en el 2012, hace poco, hace 6 años, unos científicos de Canadá dijeron que esas 78 áreas no van más, que no son 78 áreas, actualmente son 198 áreas. Y eso lo sacaron por un estudio que hicieron los japoneses. Yo les comenté lo de los niños haciendo pipí. En las resonancias magnéticas abiertas, los niños mientras están en la micción le hacen resonancias para ver qué áreas de la corteza del cerebro se activan. En las niñas solamente se activa el cíngulo, pero en los niños se activa, aparte del cíngulo, se activa el cerebelo, se activan las áreas motoras de las manos, que serían estas partes que están aquí, y se activan las áreas de la visión, porque si no fijamos la visión nos mojamos los zapatos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos todas las áreas antiguas, las de Brodmann, donde tenemos áreas de asociación prefrontal con las que yo me interrelaciono con ustedes. Frontal, el área de la coordinación de los movimientos, de la visión, área motora suplementaria, pero miren, tanto le da el agua al cántaro que lo rompe, ¿verdad? O sea, estamos repasando. Área motora suplementaria, área de la coordinación, y esto es lo que se llama el homúnculo de Pinfeld o de Painfeld, el área opercular, triangular y opercular, que es el área de la evocación del lenguaje. Y aquí tengo el homúnculo de Pinfeld, y en el homúnculo de Pinfeld vamos a ver aquí y acá, miren dónde están los glúteos, esto es en la parte mediana, los glúteos, las piernas y los pies, que son pequeños, ¿ya? En comparación con la cara, miren las piernas, la pierna mía es mucho más grande que mi cara, pero miren, ¿por qué sucede eso? La representación cortical de la cara es muy grande, y del dedo pulgar también es muy grande, el dedo pulgar, porque somos los únicos mamíferos que podemos hacer este movimiento, y tenemos la capacidad, o deberíamos tener la capacidad, de dejar algo que nos hace daño. ¿A qué me vengo a referir? El pecado o el vicio, si no lo dejamos, nos acaba de hundir. Entonces, en la selva amazónica del Brasil, hacen unos huecos con un saquillo pequeñito con una goma, una liga, para que los monos metan la mano y cojan el arroz, y entonces el orificio es tan pequeño para que el monito mete la mano, coge el arroz y ya no puede sacar la mano, y lo agarran vivo, gritando, chillando, pero lo agarran vivo. Entonces, si uno compara eso con el vicio del tipo que sea, o el pecado del tipo que sea, si yo no soy capaz de dejar el pecado, me quedo agarrado, ¿verdad? Entonces, es el ejemplo del mono. Por no soltar el arroz, pierde la libertad, ¿verdad? Y si uno no suelta la pornografía, si uno no suelta la droga o el vicio que sea, uno se queda atrapado por no soltarlo. Y entonces eso es lo que pasa, por no soltarlo, uno se queda atrapado. Y entonces, eso es el ejemplo. Entonces,
el ser humano, cuando no deja lo que le hace daño, se comporta como un no humano, porque si lo deja, queda en libertad. Si no lo deja, permanece esclavizado. Entonces, fíjense lo que es la representación cortical del pulgar, es súper grande en el ser humano. La mano tiene una representación cortical muy grande. ¿A qué artista marcial no le gustaría tener la habilidad de mover las piernas como uno mueve el pulgar, verdad? Uno mueve la mano. Mientras tú practicas artes marciales, ¿no? Entonces este movimiento con qué habilidad, pero es porque la representación cortical es muy grande en comparación con la representación cortical de esto que está aquí de las piernas, miren. En otras palabras, la representación cortical del pulgar y la base del pulgar tiene la misma cantidad de células piramidales de Betz que toda la pierna. Miren toda la pierna y el glúteo, ¿eh? Miren el cachete, toda la pierna y el pie. Tiene el de todos nosotros, ¿eh? Cuando vayan a la casa sin morbosidad se ven, miren toda la pierna tiene la misma representación que esto que está aquí. Miren, ¿sí ven? Si se ponen a pensar en eso, que esto que está aquí, que me cabe en la mano, tiene la representación cortical que toda la pierna, miren. Y la cara por obvias razones, porque nosotros, sin decir ninguna palabra, nos pueden saber lo que estamos pensando, ¿verdad? Mis hijos dicen tal cosa, yo digo, ¿por qué no le dices a la mamá? Dice, porque la mamá, yo sé que me va a decir que no. Yo digo, ¿por qué no? Dice, porque en la cara ya sé que me va a decir que no. Yo digo, así. Dice, si se lo dices tú, va a decir que sí. Y yo digo, ¿por qué? Porque cuando tú se lo dices, cambia la cara. Y yo digo, pero dice alguna cosa, ¿no? No dice nada. Miren lo que es la musculatura, la mímica facial, todo lo que es la representación cortical de la mímica facial. Nosotros podemos denotar alegría, podemos denotar tristeza, podemos denotar enfado, por no decir otra palabra con C, solamente con la mímica facial, ¿verdad? Solo con la mímica facial. Pero es por este motivo, porque nuestra representación cortical de la musculatura facial es grandísima. Y el pulgar y los dedos de la mano tienen una representación cortical súper grande. Motor y el área motora secundaria, sensitivo y área sensitiva secundaria, corteza parietal de asociación, miren, área auditiva primaria, área auditiva secundaria, área visual asociativa. En realidad, actualmente esta clasificación es diferente desde que existe la resonancia magnética funcional. Cambian algunos detalles, ¿no? Pero se mantiene en general así. Área visual primaria y área visual secundaria. Y aquí la gran sorpresa del homúnculo de Winkel, donde tenemos una estructura que son los glúteos y las piernas. Por lo tanto, si yo les dijese a ustedes, un paciente que no puede caminar por un infarto arterial, ¿en qué arteria estaría el problema? En el centro. Arteria cerebral anterior. Arteria cerebral anterior. Arteria cerebral anterior. Venga, vamos asociando conceptos, ¿no? Esto es importantísimo que manejemos estos conceptos. Y que sin querer queriendo, ya estamos en la página 252. ¿Ustedes cuándo acaban clase? 3 de agosto. ¿Conmigo también 3 de agosto? Este libro nosotros ya no
los acabamos en julio. En julio leemos literatura de Snell, pero ya tenemos esta base, y eso es lo que los que han sido alumnos míos ven la diferencia que coger solamente Snell, porque te haces teórico y no teórico práctico, ¿verdad? Y esta forma de enseñar es mucho mejor. Les presento a la amígdala. Hemos cortado el lupus y aquí tenemos el cuerpo amigdalino por una parte y aquí también está. Hemos hecho lo mismo, hemos cortado la naranja y hemos sacado un conito y nos hemos llevado la circunvolución parahipocámpica, la temporooccipital medial acá atrás, de los dos lados, y al destapar eso nos encontramos, no hemos hecho resección de los cuerpos mamilares, ahí están los cuerpos mamilares, y los cuerpos mamilares me van a enseñar una estructura que es muy importante que se llama el fornix. ¿Recuerdan que yo les comenté cuando tuve conciencia de que existía el cíngulo? ¿Sí recuerdan? En un paciente que tenía hipersexualidad, hiperactividad, agresividad. ¿Cuándo tuve conciencia yo de que existía de que el fornix en verdad servía para algo? Porque el fornix es una zona que se llama estratégica. Por el fornix circula memoria. Y yo vi una chica de 23 años, cocainómana, que había tenido un infarto y que había comprometido el fornix y se le había reseteado el disco duro. Estaba amnésica, perdida. ¿Ya? No me vengan ustedes diciendo, doctor, es que he tenido un problema en el fornix. Bueno, en el fondo estamos viendo el cuerpo calloso, estamos viendo los cuerpos mamilares, estamos viendo el fornix. Entonces vamos a ver aquí. Me interesa que ustedes aprendan y que aprendan bien. No entiendo por qué no están aquí. A ver. Para que ustedes comprendan dónde está el fornix. A ver, vamos a ver. Por algo les dije que ustedes aprendan, se los voy a dejar hoy día aquí. Hoy les voy a dejar la neuroanatomía en GIF. Para lo que ustedes estén viendo, primero lo ven en GIF como un entretenimiento y después se ponen a ver, que vean el GIF de aquí, de este PowerPoint. Hay algunos GIF que no deberían estar viendo.
Ese es el, perdón. Aquí van a comprender una cosa. El cuerpo calloso está segmentado. Esto se lo voy a dejar. El cuerpo calloso está segmentado. El pico y la rodilla están en contacto con la corteza prefrontal. El cuerpo con la corteza premotora y la parte posterior del cuerpo con la corteza motora primaria. La parte más posterior, blanca o gris clarita, con el área somatosensorial primaria del parietal. El esplenio, miren, con la parte posterior del parietal, con el temporal y con el occipital. Esto es sumamente importante. Este es un concepto nuevo. Este es un concepto nuevo desde que existe lo que se llama la tractografía. Entonces, vamos a ver lo que es la tractografía. Esto es la tractografía. Que yo puedo ponerme en la esquina y tomar una fotografía de este edificio y decir, solo quiero los cables, nada más que los cables. Y entonces me permite hacer los tractos del cuerpo calloso o de la estructura que yo quiera. ¿Ya? Eso se llama tractografía. Por lo tanto, ven que el esplenio es posterior y es más ancho. Ahora, vamos a ver. Miren cómo se conectan las conexiones que existen entre los dos hemisferios a través del cuerpo calloso. ¿Están viendo, verdad? Y ahí tenemos el cuerpo calloso, que ya lo hemos visto hasta la saciedad. Y ahora, ¿eso qué son? Los Cuerpos mamilares. Por lo tanto, los límites, yo no se los voy a decir, ustedes tienen que decir dónde están los límites. Viendo esto y estudiando, miren los límites del hipocampo. Miren dónde están los límites del hipocampo. Yo se los voy a dejar hoy día aquí en el escritorio y ustedes tienen que repasarse eso. Ahí está, mucho gusto, el fornix, que se comunica. Miren, el fornix sale desde los cuerpos mamilares. Aquí están los cuerpos mamilares. Y los fornix están agarrando los cuerpos mamilares. Estos son los cuerpos mamilares. Y ahí viene el fornix. Entonces, vamos a ver. Hipocampo. Y esto es el fornix. El fornix, por lo tanto, miren, hace así. Aquí está el hipotálamo. Y aquí está el infundíbulo y la glándula hipófisis. Hace así, para atrás. Se agarra de los cuerpos mamilares y se va hacia atrás, se adhiere y se separa y se va hacia abajo. Entonces, así como les dije que el trígono olfatorio está cabalgando el quiasma y el nervio óptico, el fornix está cabalgando ¿qué cosa? El hipocampo, exactamente. El fornix está, ahí lo ven en blanco, el fornix encima del hipocampo. Y ahora vemos el fornix en rojo por encima del hipocampo que está de color blanco. Eso me ayuda a hacer un estudio, inteligente, me ayuda a correlacionar todas las estructuras. ¿Habrá clases de aquí? Bueno, las 6, entonces, hemos avanzado bastante.